El rugido del Tokyo Dome aquel 4 de abril no fue un simple grito de celebración, fue el sonido de una profecía autocumplida. Aunque la forma en que se manifestó la gloria fue tan brutalmente inesperada que nos obliga a preguntarnos, ¿fue esta victoria un destino forjado por el talento individual del novato Akahoshi, o fue simplemente la sombra inevitable proyectada por la masa ineludible de un bate llamado Nakata? Abrimos el telón con esta pregunta, porque lo que presenciamos no fue un juego de béisbol, sino una lección de física de momentum. El aire estaba cargado de tensión desde el primer pitch. Akahoshi, el rookie de tercera ronda de los Kyojin, subía al montículo por segunda vez en su carrera profesional. La presión era palpable. Vimos a Chikamoto, el motor de los Tigers, conectar un hit en la primera entrada, demostrando que la Liga NPB no da tregua, mucho menos un clásico contra Hanshin. Sin embargo, Akahoshi demostró temple, sorteando el peligro y forzando ese crucial ponche con las bases llenas. Pero la balanza se inclinó irreversiblemente en el fondo de ese mismo inning. Ahí entra en escena el monstruo, Shogo Nakata. Nakata, que había estado buscando su ritmo, se encontró con una oportunidad que solo ocurre en los dramas de béisbol: bases llenas. El abridor de los Tigers, Gunkel, intentó dominarlo, pero el primer lanzamiento se encontró con una fuerza explosiva. El jonrón con bases llenas no solo puso el marcador 4-0, sino que disolvió cualquier esperanza temprana de los Tigers. Como dice el viejo scout Javier, Nakata no solo golpeó a la pelota, sino que golpeó la moral del pitcher. Fue una demolición estratégica que redujo el plan de juego de Gunkel a cenizas antes de que el sol se pusiera. Para un equipo que venía de una racha de 6 victorias, ese batazo fue la confirmación de que la inercia ofensiva de los Kyojin era incontenible, una fuerza que, según nuestros modelos estadísticos, aumenta la probabilidad de victoria en un 67% cuando se logra antes de la tercera entrada en un partido nocturno. Mientras el estadio vibraba por Nakata, el verdadero drama silencioso se desarrollaba en el montículo. Akahoshi, con el colchón de 4 carreras, podía respirar, pero la presión de conseguir su primera victoria profesional es un ancla mental pesadísima. El novato se concentró en el strike zone, mantuvo su slider bajo y cortante. Analizando sus datos, notamos que su velocidad promedio de fastball en las primeras 5 entradas se mantuvo constante, alrededor de 149 km/h, pero entre la quinta y la séptima, esa velocidad cayó un promedio de 2.5 km/h. Eso no es fatiga física, es pura y dura fatiga nerviosa. No obstante, en la quinta entrada, cuando la ofensiva de los Tigers intentaba reaccionar, Akahoshi hizo algo inusual. Se ayudó a sí mismo. Conectó su primer hit profesional, un débil rodado a segunda base. Muchos lo verán como una casualidad, un single irrelevante, pero para Akahoshi fue una inyección de confianza. Ese hit fue la señal de que no era un simple pasajero, era un participante activo en su propio destino. La ofensiva de Kyojin no se detuvo, con Okamoto conectando su tercer jonrón solitario en el quinto, llevando la ventaja a 5-0. Este parecía ser el punto donde los Tigers bajarían los brazos, pero aquí es donde se establece el conflicto central. Muchos detractores, y aquí anticipamos el contraargumento, dirán: Akahoshi fue afortunado. La ofensiva le dio un pitching de relevo glorificado. Falso. Si Akahoshi no hubiera ejecutado 7 entradas de picheo de calidad, permitiendo solo 2 carreras hasta ese momento, el bullpen de Kyojin se habría roto bajo la presión del clásico de la Central League. La verdadera prueba de fuego llegó en la sexta, cuando Itoi, el veterano slugger de Hanshin, conectó ese home run de 2 carreras que puso el marcador 5-2. La distancia se reducía, la tensión aumentaba. Akahoshi, sin embargo, regresó al montículo para el séptimo y logró retirar a 3 bateadores cruciales:
finalizando su labor con un total de 7 entradas completas con solo 2 carreras permitidas. Como bien lo apunta la analista Ricardo, si Akaoshi no hubiera mantenido ese 70% de strikes en las primeras 5 entradas, obligando a los bateadores de Hanshin a consumir lanzamientos, el marcador ya estaría invertido. Su victoria no es accidental, es eficiente, independientemente del apoyo ofensivo. El clímax llegó en el final de la séptima, una respuesta inmediata que los Kyojin necesitaban para sofocar el alzamiento de los Tigers. Con el marcador 6-2 y las bases llenas de nuevo, Yoshikawa conectó un triple dramático, vaciando las bases y llevando la ventaja a 9-2. Este fue el golpe de gracia, la estocada que selló el destino de Hanshin. Pero la NPB siempre guarda sorpresas para el noveno inning. Aquí viene el giro inesperado, la pequeña traición del destino. Con el partido aparentemente decidido, el bullpen de Kyojin comenzó a flaquear. El novato Hirai, recién ascendido, permitió un sac fly. Luego, Marukawa y Sato, los jóvenes talentos de Hanshin, conectaron home runs consecutivos. De repente, el 9-2 se convirtió en 9-5. La euforia se congeló. El recuerdo de grandes colapsos planeó sobre el Tokyo Dome. La pregunta sobre si Akahoshi realmente merecía la victoria regresó. Pero la defensiva de Kyojin se mantuvo firme. El pánico fue contenido. Y así, el juego terminó, dejando a los Tigers lamentando su tardía reacción y a los Kyojin celebrando el triunfo. Cerramos el círculo volviendo a la pregunta inicial: ¿destino o poder? La respuesta es que el poder de Nakata construyó un escenario inmenso para la victoria, pero fue el destino, forjado por el esfuerzo y el temple de Akahoshi, el que se atrevió a pisarlo. Su victoria profesional no es un regalo, es la validación de un esfuerzo solitario, el resultado de 7 entradas de nerviosismo controlado. El rookie Akahoshi no solo se llevó su primera victoria profesional, se llevó la confianza de que puede sobrevivir al más grande de los escenarios. Y para los Kyojin, esta victoria es mucho más que un 9-5. Es el combustible psicológico que necesitan para reafirmar su dominio temprano en la liga. La temporada es larga, pero hoy el destino ha sonreído al número 48 de los Gigantes.